Vamos a leer el texto. Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Y aconteció un día, Lucas 5, 17 al 26. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí, unos hombres traían sobre una cama a un hombre que estaba paralítico y buscaban por dónde meterlo y ponerlo delante de él. Y no hallando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y lo bajaron por el tejado con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y viendo la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles dijo: ¿qué pensáis en vosotros, en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose, en presencia de ellos, y tomando el lecho en que yacía, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y el asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor, diciendo: hoy hemos visto maravillas. Quisiera que puedan acompañarme nuevamente al versículo y que se queden con este versículo en mente, que realmente es el argumento de este mensaje, amados hermanos. Es una alegría compartir con ustedes este día del Señor. Y el versículo clave para pensar, para reflexionar, que quisiera que puedan tener en sus mentes, es el versículo 23. El Señor Jesucristo hace una pregunta y dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Este es el punto central del mensaje del día de hoy. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Evidentemente es fácil decir: levántate y anda. Es mucho más difícil, y es realmente lo difícil, decir: tus pecados te son perdonados. Hay algo muy, muy, muy difícil en el perdón de los pecados de las personas. Hay una gran obra que se tiene que hacer para que los pecados de las personas sean perdonados. Esa gran obra responde a un gran problema. Hay que hacer una gran obra cuando hay que hacer cuando hay un gran problema que resolver. Es decir, la medida de la obra, piensen en lo siguiente: la medida de la obra nos indica la medida del problema a resolver. Eso es un punto muy importante. Pensemos qué gran problema es el pecado, cuán grande es la dimensión del problema del pecado, que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para morir en la cruz por nuestros pecados. Entonces, cuando vos pensás en la grandeza, pensemos en una obra, ¿no? En una obra de construcción, en un puente, ¿no? Cuando hay un gran obstáculo que es sortear, es necesaria una gran obra para eso. Cuando la fuerza de una operación en la vida de una persona nos indica la gravedad de la enfermedad que tiene. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que el Señor enfatiza y dice que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, por un lado nos indica dos cosas muy importantes y que quiero que
de este pensamiento devengan el resto de los pensamientos que vamos a tener. Es decir, de este pensamiento tienen que salir una serie de consecuencias para tu vida de manera práctica. Por un lado nos indica la magnitud de lo que significa el perdón de pecados. Hay algo muy grande en el perdón de pecados. Es una gran obra que es necesario hacer para que los pecados te sean perdonados. Todo tu arrepentimiento no sirve de nada si tus pecados no son perdonados. Es decir, porque el arrepentimiento no cambia absolutamente nada. El que uno esté angustiado o triste por lo que hizo no cambia la realidad de lo que hiciste. ¿Se entiende? Es decir, todo tu arrepentimiento no sirve de nada si Cristo no murió por tus pecados. Toda la angustia, toda la tristeza no sirve de nada. ¿Por qué? Porque Dios solo acepta una vida perfecta. Moisés te condena. Por otro lado, el hecho de que el Señor Jesucristo tenga que hacer esta pregunta, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y anda, indica que las personas tienen una mala percepción de qué es lo más fácil y qué es lo más difícil. Las personas confunden. El Señor tiene que decir, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Para la mayoría de las personas, lo más difícil son los problemas externos que tienen. Ahí está la verdadera dificultad. Pero este texto nos enseña una cosa, amados hermanos. Nos enseña algo muy importante. Nuestra mayor necesidad no es ser sanados por fuera, es ser perdonados por dentro. Esa es nuestra mayor necesidad. Y el Señor por eso pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Qué te parece que es más fácil? ¿Te parece mucho más fácil que tus problemas externos sean resueltos a que tus pecados te sean perdonados? El Señor te dice, no. Lo más difícil de todo, el mayor bien que una persona puede recibir es que los pecados te sean perdonados. ¿Te parece que no? ¿Te parece muy difícil lo otro y muy fácil lo otro? El Señor te dice no. Lo más difícil es que tus pecados te sean perdonados. ¿Por qué? Porque solo la muerte del Hijo de Dios puede resolver ese problema. Solo su muerte puede resolver ese problema. ¿Sí? Toda la santidad y toda la vida de Cristo no sirve de nada sin su muerte. Entonces, esa es la gran obra. Esa es la gran obra. Y esa es la gran prioridad. Y bueno, ¿y cuáles son las conductas que deben de venir de esto? Que no te tomes a la ligera el pecado. En las consejerías, muchas veces he hablado con personas y yo les señalo el pecado. Y les he dicho, hermano, hermana, ¿vos consideraste que detrás de toda esta circunstancia tan difícil que me estás contando, detrás de esta gran necesidad que tenés, vos podés reconocer que en realidad lo más difícil acá es que vos te arrepientas de tus pecados? Es realmente lo más difícil. El perdón de pecados es lo más difícil que hay. Y el arrepentimiento es lo que está antes del perdón de pecado. Para que una persona reciba perdón de pecado, primero se tiene que arrepentir. Esa es la conducta. Entonces la gente, como no valora el perdón de pecados, tampoco entiende la importancia del arrepentimiento, ni comprende la gravedad del pecado. Hay una serie de conductas que no están cuando uno no entiende la magnitud de la obra que Cristo ha hecho. Hay una serie de conductas de las que adolecemos. Entonces la gente da por fácil el arrepentimiento del pecado y dice, bueno, sí, yo ya me arrepentí, me dice. Yo ya me arrepentí, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque mi familia no me puede esperar. Mi situación económica no me puede esperar. Tengo este problema ya. No, vos tenés un problema mucho más grave. Vos todavía no te terminaste de arrepentir de tus pecados. Vos querés salir de esta situación sin arrepentirte de tus pecados, pero eso no va a pasar. Vos primero te tenés que arrepentir de tus pecados y no lo haces porque no considerás la magnitud de la importancia de la obra que significa que tus pecados te son perdonados. Por eso no te arrepentís como debes hacerlo. Por eso te tomás el pecado a la ligera y crees que las demás cosas son más importantes cuando esto es mucho más importante. Esto es mucho más urgente. Cuando las personas tienen enfermedades muy graves, una vez que superan esa gran enfermedad, luego ¿qué tenemos que hacer? Ir a controles, ¿no? Controles diarios. Controles diarios, ¿por qué? Porque pueden surgir consecuencias posteriores a superar esa enfermedad. Uno va a hacerse distintos chequeos, ¿por qué? Porque se da cuenta que yo ya pasé por esta situación. Yo ya pasé por esta situación y yo sé que esto me ha traído grandes problemas. Entonces vamos y controlamos. Si hacemos eso con nuestro cuerpo, ¿cuánto más debiéramos hacerlo con nuestra alma? Amados hermanos, el pecado casi te manda al infierno. Hay gente que se preocupa
y dice, uy, esta enfermedad casi me mata. Y van al médico a hacerse controles y chequeos a ver cómo están de este parámetro, del otro, pero se toman muy a la ligera el haber sido salvados del infierno. Se toman muy a la ligera eso. No tienen el cuidado que deberían tener, no hacen ese chequeo constante, continuo. No son conscientes de la gravedad de lo que pasó. No son conscientes de la gravedad de lo que ocurrió. El arrepentimiento y el perdón de pecados son milagros verdaderamente impensables sin la poderosa obra de Dios guiándonos a ese arrepentimiento y sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestra mayor necesidad no es ser sanados por fuera, es ser perdonados por dentro. Y quiero que se queden con esa idea en sus mentes. Quiero que hoy entiendan que el arrepentimiento y el perdón de pecados son la prioridad para Dios. Todas las demás cosas buenas se desprenden de estas verdades primero. Y esto es cierto para la salvación y también es cierto para la santificación. Por lo tanto, debemos imitar a estos hombres y con una fe mucho más madura incluso que la que ellos tuvieron. Nuestra alma diariamente debe buscar la confesión de pecados y la gratitud por el perdón recibido. Nunca pienses de manera ligera, bueno, ya me arrepentí y Cristo me perdonó. ¿Ahora qué tengo que hacer? Y la gente, yo he hablado en charlas con personas, con consejería, y me dicen, sí, ya está eso del perdón y el arrepentimiento. Yo ya me arrepentí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No, vos no te arrepentiste suficientemente. Me parece que vos no entendiste la gravedad de lo que hiciste. Vos no entendiste la gravedad de tu condición. Yo ya me arrepentí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me dicen. Bueno, está bien, pero me estás acusando demasiado. Yo ya me arrepentí. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué le digo a esta persona? ¿Qué hago con tal situación? ¿Cómo enfrento esta circunstancia? No, pero escuchá, vos no te arrepentiste todavía. Vos no te arrepentiste. No quieren que, bueno, no perdamos tiempo en esto. Vamos a lo otro que es más importante. No. Lo más importante es lo que yo te estoy diciendo. No podemos ni empezar a pensar en ninguna solución antes de que haya un arrepentimiento total, antes de que haya una seria mortificación del pecado, una seria consideración. Nunca más, al ser acusado por la conciencia o al ser exhortado por el pecado, piense ligeramente, tampoco es tan grave, Cristo murió por mí. Tenés que sentir verdadera aflicción por el pecado, genuino gozo y gratitud también por el perdón y mucha seriedad en apartarte del pecado. El apóstol Pedro dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una conducta que también debe devenirse, que se deviene de una persona que recibe una gran obra en el perdón de Cristo, es que glorifica a Dios. El Señor no le dice, ¿te querés levantar? Levantate, toma tu lecho y andá. Y el hombre se levanta para glorificar a Dios. Los hombres se levantan para glorificar a Dios. Entonces, no es coherente que un cristiano esté angustiado por las aflicciones de esta vida cuando sus pecados le han sido perdonados. No es coherente que un cristiano esté angustiado cuando tu principal problema te fue resuelto por la obra de alguien más, no por lo que vos hiciste, por la obra de alguien más. El cristiano se levanta, como muy bien nos decía nuestro hermano, no por sus propias fuerzas, porque Dios lo ha determinado así, porque Dios se lo ordena, levántate. Y el alma que recibe una orden directa de Dios no puede hacer otra cosa que lo que Dios ha mandado que sea. Cuando Él dice que de las tinieblas resplandece la luz avanza sobre la oscuridad y la oscuridad no puede hacer nada más que retroceder. Y así pasa cuando un cristiano es salvo. Se levanta para glorificar y honrar al Señor. Entonces, no hay ninguna razón. Es natural que muchas veces los cristianos nos sentimos tristes, angustiados cuando muchas situaciones nos pasan. Eso es absolutamente natural. Pero no es natural que permanezcamos en ese estado. Es cierto que muchas personas, naturalmente a causa de su debilidad,
También cuando pasan por una situación muy traumática, pensemos en una enfermedad o en un gran accidente del que nos salvamos, es común que muchas personas después quedan afectadas, su sensibilidad queda afectada. Y aunque se salvaron de la situación, todavía la conmoción de las circunstancias los afecta sensiblemente en sus almas y son personas frágiles. Y es cierto que muchas veces eso a nosotros también nos ha pasado. Cuando nos salvamos de una circunstancia tan grave, algunas personas se levantan y glorifican a Dios muy naturalmente. Y a otras es necesario que se les diga, ¿qué te parece más fácil? Es necesario hacerlos pensar sobre ese tema. Es necesario hacerlos pensar correctamente sobre ese tema y ser delicados con ellos. El Señor no le dice, pecador, levántate y anda, toma tu leche. Dice, ¿qué le dice? Muy suavemente, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo trata con mucha suavidad, con delicadeza, como quien efectivamente estuvo al borde de la muerte espiritual. El Señor sabe cómo tratar con los hombres débiles, pero los hombres débiles deben pensar correctamente sobre la gravedad del pecado y sobre la gran obra que hay en la salvación que es en Cristo Jesús. No debemos entonces, amados hermanos, tomarnos a la ligera el perdón de pecados, el arrepentimiento, el huir del pecado. La lucha contra el pecado es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Pensemos nuevamente, la magnitud de una obra te indica la magnitud del problema que se ha resuelto. Cuando vemos una gran intervención médica, estamos de acuerdo en que era una persona que le pasó algo gravísimo. ¿Sí? Cuando vemos la obra de Cristo en la cruz, nos damos cuenta que del otro lado había un problema equivalente a esa solución. ¿Se entiende? Entonces pensemos qué gran problema que era. Y el no pensar correctamente de eso nos hace tener actitudes equivocadas, cambiar las prioridades. ¿Sí? Cambiar las prioridades. El reverendo Thomas Brooks escribe un libro que se llama Preciosos remedios contra las maquinaciones de Satanás. Probablemente algunos lo han escuchado, los que tienen su cuenta en Chapel Library tal vez se han cruzado con este libro. Es un libro en realidad mucho más grande que el que está en Chapel Library, pero se llama Preciosos remedios contra las maquinaciones de Satanás. Y Thomas Brooks va mencionando las diferentes maquinaciones con las que Satanás engaña a los cristianos y a los pecadores también para mandarlos al infierno, y a los cristianos para tentarlos y debilitarlos. Y él dice que la sexta maquinación que tiene Satanás para llevar al alma al pecado es persuadir esa alma de que la obra del arrepentimiento es una obra fácil y que por lo tanto el alma no necesita preocuparse tanto por el pecado. Porque, dice Thomas Brooks, supongamos que pecas, dice Satanás, no es tan difícil volver y confesar y estar triste y pedir perdón y clamar, Señor, ten misericordia de mí. Y si haces esto, Dios borrará tu cuenta y perdonará tus pecados y salvará tu alma. Por esta estratagema, Satanás arrastra a muchas almas al pecado y hace de muchos millones de almas siervos o más bien esclavos del pecado. Satanás engaña. Bueno, no es tan fácil, podés volver muy fácilmente. Podés volver muy fácilmente. Arrepentite y Dios va a perdonar tus pecados y ya está, y se terminó el tema. Y pasá de hoja. Pasemos rápido de hoja. Pero dice que hace a muchos millones de almas siervos o más bien esclavos del pecado. ¿Y cuál es el remedio? El primer remedio que da Thomas Brooks. El primer remedio es considerar seriamente que el arrepentimiento es una obra poderosa, una obra difícil, una obra que está por encima de nuestro poder. No hay poder inferior a aquel poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que hizo el mundo que pueda quebrantar el corazón de un pecador o convertir el corazón de un pecador. Eres tan capaz de fundir el diamante, que es el elemento más poderoso, más duro del universo, eres tan capaz de fundir el diamante como de fundir tu propio corazón, de convertir un pedernal en carne como de convertir tu propio corazón al Señor, de resucitar a los muertos y de hacer un mundo como de arrepentirte. El arrepentimiento es una flor que no crece en el jardín de la naturaleza. ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces, ¿podéis también vosotros hacer el bien que estáis acostumbrados a hacer el mal? El arrepentimiento es un don que viene de arriba.
Los hombres no nacen con arrepentimiento en sus corazones, como nacen con lenguas en sus bocas. No está en el poder de ningún mortal arrepentirse a su placer. Algunas almas ignorantes, engañadas, conciben vanamente que estas 5 palabras, Señor, ten misericordia de mí, son eficaces para enviarlos al cielo. Pero así como muchos se arruinan al comprar una joya falsa, así muchos están en el infierno por equivocación de su arrepentimiento. Muchos descansan en su arrepentimiento, aunque sea solo la sombra del verdadero. Esto hizo decir a uno, el arrepentimiento condena más que el pecado. Entonces, amados hermanos, ¿qué es más fácil? Pregunta el Señor Jesucristo. ¿Decir a alguien tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? No debemos considerar ni pensar que el arrepentimiento es una cosa fácil. Es muy difícil. Solo la muerte del Hijo de Dios, solo la muerte del Hijo de Dios pudo ser la paga del pecado. Ahora vamos a ir viendo el Evangelio de Lucas y quisiera que algunas conductas que devienen de un entendimiento correcto van a aparecer aquí. Dice el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas y de Galilea, de Judea y Jerusalén. El versículo 17 nos dice que un día el Señor estaba enseñando a los fariseos. Había fariseos y doctores de la ley, había personas había representantes de la religión oficial que ya lo estaban hostigando, que estaban observando. Era normal. Uno piensa, ¿por qué siempre hay fariseos en las casas de donde está Jesús enseñando? Porque era normal que la religión oficial controle, escrutinie, revise lo que están enseñando los rabinos. No era algo extraño que esto pasara, era normal, era el deber de ellos mantener la pureza de la fe. Entonces era lógico que estuvieran escuchando a un hombre del que se estaban hablando grandes cosas. Ahora, ¿qué podría haber estado enseñando el Señor Jesucristo? Dice que estaba enseñando. Amados hermanos, toda consideración seria del pecado viene después de escuchar la palabra de Dios. No es algo que proviene naturalmente de nosotros. Si alguien quiere entender correctamente lo que ha pasado en la obra de salvación, cuál es su condición delante de Dios, cuál es su situación espiritual, es necesario que escuche la palabra de Dios. No viene de otro lado este conocimiento. Necesitamos escuchar a Cristo. ¿Sí? Toda persona que hace una seria consideración de su condición delante de Dios es porque previamente escuchó la palabra de Dios. Dios, amados hermanos, no obra en el vacío de la ignorancia de la gente. Esto es totalmente inaccesible a los ignorantes, a los ignotos, a las personas neófitas, a la gente que no entiende y no escucha la palabra de Dios. Veremos esto. El Señor valora los pequeños actos de fe que están cargados de mucha ignorancia y pecado, porque estos hombres lograron maravillar al Salvador, lograron maravillarlo. Pero veremos que realmente no eran personas muy dotadas, no eran personas muy sabias. Los sabios, de hecho, estaban resistiendo al Salvador. Los sabios estaban resistiendo al Salvador. Pero efectivamente el Salvador enseña de todas maneras. Y el Señor va a enseñar primero su teología, su doctrina, y luego la va a demostrar con hechos. Porque la palabra de Dios convence, informa, pero los hechos convencen. Los hechos cambian, aplican esa enseñanza al corazón de la gente. Entonces, el Señor está enseñando. ¿Qué pudo haber estado enseñando? Y probablemente lo que venía enseñando. Sobre el perdón de pecados y sobre la venida del reino de los cielos. Si el representante del reino de los cielos se acerca, entonces el reino de los cielos se ha acercado con él. ¿Y para qué vino este siervo? Vino para perdonar pecados. Entonces él evidentemente debe estar enseñando de esto, porque hacia ese lugar van las circunstancias que se van a revelar luego, ¿no? Entonces probablemente él debe estar enseñando de esto. Ahora, al final del versículo 17, dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, las palabras, pero los hechos estaban listos para dar una lección a los oyentes. El poder del Señor estaba listo para sanar. Es decir, esto ya estaba pergeñado de antes de la fundación del mundo. Estaba todo listo, ¿sí?
Estaba todo, cada uno de los actores en el lugar que tenía que estar en el momento que se bajó el bracito, que golpea y dice acción y empieza la escena. Así es como ocurrió. El Señor estaba preparando esta situación. El poder de Él estaba listo para ese momento. Bueno, Jesús sana a este hombre, digamos, como hijo de Dios, es decir, con su poder. Es decir, Él hace uso de su deidad para salvar a este. ¿Por qué dice que el poder, es decir, el poder de Dios no estaba con Él para sanar en todo momento? ¿Era algo ocasional? Bueno, lo que pensamos es que Jesús no se ayudó en nada de su deidad en toda su obra. Él enfrentó todo esto como hombre. Entonces Él estaba sometido a la voluntad del Padre como hijo. En Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice que Él se despojó. Él se despojó de su deidad en un sentido, en el sentido de obrar plenamente a través de ella, sino que Él se despoja de todos, digamos, las operaciones poderosas de su deidad y enfrenta esto como verdadero hombre. Entonces realmente el Espíritu Santo, el que está haciendo esto a través de Cristo, ¿sí? Siendo Él encomendado por el Padre, es una obra trinitaria, pero el Hijo está ahí en calidad de Mesías, de Salvador, de sacrificio, de Dios, hombre, pero es el Espíritu Santo el que está haciendo estas operaciones tan poderosas a través de Él. Filipenses 2.7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Eso significa que su deidad estaba de alguna manera velada en su humanidad. Desde el 18 al 20 vemos la percepción humana del problema, la confusión. La gente intercambia las cosas de una manera equivocada, pone las prioridades donde no están, donde no deben estar. Los amigos, en el versículo 18, he aquí unos hombres traían sobre una cama un hombre que estaba paralítico y buscaban por dónde meterlo y ponerlo delante de él. Y no hallando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y lo bajaron por el tejado con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Y el versículo, vamos a la primera parte del versículo 20, y viendo la fe de ellos, hasta ahí vamos a dejar. Entonces estos hombres, ante la necesidad física de su amigo, que era un hombre lisiado, obviamente una persona de las más necesitadas de su tiempo. Si hoy las personas discapacitadas necesitan ayuda, imagínense en un mundo como el mundo de Cristo, ¿no? Ahora, algo que llama la atención es en el versículo 20, y viendo la fe de ellos, ¿qué tipo de fe tenían estas personas? No vemos ninguna palabra, no dijeron nada. Nadie dijo absolutamente nada. Se dan cuenta de que nadie dice absolutamente nada. Es solo el Señor Jesucristo el interlocutor aquí. Estos hombres están teniendo una actitud de fe, mas no se los escucha decir nada. Tampoco vemos que el hombre esté confesando sus pecados y diga, Hijo de David, ten misericordia de mí. No vemos nada de eso. Tampoco vemos que haya una fe, digamos, es decir, estos hombres, cuando uno medita en este texto, dice, ¿qué tipo de fe tenían estos hombres? El Señor dice, la palabra de Dios dice que tienen fe y Jesús reconoce que tienen fe. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de fe tienen estos hombres? Porque no lo vemos hacer ninguna confesión de pecados. No los vemos básicamente actuando de una manera muy osada, pero no vemos que una comprensión teológica profunda de la necesidad del pecado de estos hombres. Sin embargo, Dios reconoce que tienen fe. Entonces, ¿qué tipo de fe tienen estos hombres? Bueno, lo primero que debemos pensar al respecto de esto es que evidentemente estos hombres no tenían una comprensión muy profunda teológica del pecado, de la necesidad del arrepentimiento. Evidentemente no era una comprensión muy profunda. Y amados hermanos, esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso si los pensamos. El hecho de que nosotros recibamos el perdón de pecados, y esto que es cierto para ellos también es cierto para vos, no tiene como condición que vos entiendas todo lo mal que hiciste. ¿Se entiende? Es decir, no es que si tu comprensión de tu propio pecado es más profunda, entonces el perdón que vas a recibir de Dios es mayor. No.
El perdón de Dios se da de manera soberana, no por causa del pecador, sino por causa del que perdona. ¿Se entiende lo que digo? No es tu propia comprensión de tu pecado la que te hace digno del perdón de Dios. Es un pequeño arrepentimiento, es que el objeto de tu fe sea el correcto y que algunas nociones mínimas de tu condición sean correctas. ¿Qué podemos saber por el contexto? Bueno, en el contexto judaico, el hecho, no para todos, para algunos, no para todos, para algunos, el hecho de estar en esa condición tan miserable, ser lisiado, ser ciego, tener algún tipo de discapacidad, era un sinónimo visible de que la ira de Dios estaba sobre tu vida, de que eras alguien maldecido por Dios. Y si eras una persona, ahora, ¿todos los que estaban en esa condición eran conscientes de su pecado? No. De los 10 leprosos, solo uno volvió. Entonces hay gente que sí estaba buscando milagros y perdón, pero hay gente que sí estaba realmente quebrantada de corazón. Había gente que sí, cuando veían que estaban en una situación tan miserable y la teología judaica enseñaba que una persona que está en esa situación o pecó o sus padres pecaron, esto que le está pasando es causa de sus pecados o causa de que sus padres pecaron, pero acá hay pecado y desagrado divino. Si esa persona mira un poquito para adentro y puede ver alguno de sus pecados, se da cuenta que merece ser maldecido por Dios. Y eso es cierto para todos nosotros, amados hermanos. Con un poquito que no necesitamos mirar demasiado para darnos cuenta de que deberíamos estar bajo la ira de Dios. Entonces ese hombre que está en una situación miserable desde el punto de vista físico, también reconoce en alguna medida su situación espiritual. Y el hecho de querer que este hombre, de que este rabino sane a su amigo, también puede tener esa connotación de que restaure su comunión con Dios, que deje de estar debajo del aire de Dios, que se quite ese desagrado divino de la vida de él, justamente a través del perdón, a través del perdón. Es decir, a través de apelar a la misericordia de ese hombre. Entonces estos hombres no tienen una comprensión teológica muy profunda, sin embargo lo que resalta es su fe activa. Lo que resalta es la fe que muestra la determinación de traer al paralítico arriesgando esfuerzo, ingenio y reputación. Jesús premia la fe activa de los amigos y del paralítico, no la comprensión total del misterio del perdón. El énfasis está en la perseverancia y confianza práctica en Jesús, lo que Jesús considera digno de elogio. Es decir, fue un acto de fe, porque aunque habían escuchado los rumores de este hombre, realmente ellos no tenían ninguna garantía de que su amigo vaya a ser sanado. Entonces sí hay un acto de fe aquí. Hay un acto de fe, porque el objeto de la fe es el correcto, porque los beneficios que se están buscando no son ilícitos. Es decir, no está mal que una persona venga delante del Señor y quiera ser sanado. No está mal eso, para nada. Lo que está mal es que solamente busques eso. Eso sí está mal. Pero no está mal que una persona venga con sus problemas delante del Señor. No hay nada malo en eso. Lo que está mal es que las cosas, las prioridades estén cambiadas. Eso sí está mal. Entonces el Señor ve la insistencia de estos hombres, ve que estos hombres rompen un techo, es decir, producen un destrozo material para hacer bajar a su amigo. No era una locura lo que hicieron en sí mismo, porque era normal, los techos no eran cosas muy, digamos, no eran cosas muy fuertes. Realmente los techos estaban hechos de adobe y de cañas cruzadas, y era normal a veces en los velorios, en los funerales, que se despedía al pariente en la casa, sacarlo por el techo. No era muy loco eso, digamos, ¿no? Pero lo loco es que aquí están, digamos, lo normal era que al muerto, que había sido despedido, honrado por los familiares, lo saquen para arriba. No era normal que lo bajen. No era normal que lo bajen. Acá está la locura de lo que está pasando, digamos, ¿no? Lo están bajando al hombre y están bajando en un hombre muerto, un hombre sano. ¿Sí? Eso es lo más loco de todo. Ahora, algunas enseñanzas que también podemos devenir de esto. Es que hay algo en la insistencia, hay algo de insistencia en la fe y hay algo de fe en la insistencia. Es decir, la fe que admira
a Jesús es una fe osada, persistente y hasta un poco impertinente. Es la fe que despierta a un amigo de noche. Es la fe que no ve las limitaciones normales de la vida como estándares a respetar, sino como obstáculos a sobrepasar. Cuando se trata de ir a Cristo, las limitaciones de esta vida son obstáculos a pasar, no son límites a respetar. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hay cierta osadía en la fe, hay cierta impertinencia. Benjamin Beddome dice de Jesús, cuando caminaba con los discípulos en el camino de Maús, en este mismo evangelio, el evangelio de Lucas, Benjamin Beddome dice, un Salvador que parece estar yéndose puede ser obligado, por así decirlo, a quedarse con nosotros. En Lucas 24, 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces, amados hermanos, algo que nos enseña aquí, tener ir hacia un correcto entendimiento de nuestra condición pecaminosa y de la gran obra que hay en el arrepentimiento. Del otro lado tiene una fe que es osada, tiene una fe que está buscando en Cristo el Salvador el perdón de pecados y la restauración de su vida espiritual. ¿Vemos eso? Entonces, hay cierta osadía. De la misma manera que esos discípulos de Emaús, el Señor hacía como que se iba y le obligaron a quedarse. Por favor, quédate con nosotros. ¿Sí? Entonces, vemos esta osadía, esta fe activa, esta fe que es capaz de hacer cosas bastante locas. Otra cosa importante que debemos entender aquí, o que deviene de esto, es que hay cierta obligación en los creyentes, en aquellos que podemos caminar. ¿Por dónde se pueden haber subido? Bueno, muchas de estas casas tenían escaleras en la parte de atrás y era normal que la gente subía al techo a hacer muchas cosas. Se hacían muchas cosas en los techos, eran lugares de almacenamiento, hacían todo tipo de cosas en los techos. Entonces, ¿qué podemos extraer de aquí también? Bueno, hay cierta responsabilidad en aquellos que podemos caminar espiritualmente hablando, en aquellos que podemos ver, en aquellos que podemos trepar, en aquellos que tenemos fuerza, cierta fuerza espiritual. Hay cierta responsabilidad de llevar a aquellos que no tienen a Cristo. ¿Sí? Hay cierta responsabilidad en eso y eso es algo que agrada al Salvador. Es algo que requiere de fe. Tener una correcta comprensión de las necesidades de las personas que están con nosotros, ¿sí? Pone a aquellos que no están pasando por esa situación en la obligación de llevarlos a Cristo. Esto es una gran enseñanza sobre la oración, de poner a aquellos que están lisiados, que tienen sus piernas, pero que no las pueden usar para caminar, no les sirven para caminar. Así hay muchas personas en este mundo que son nuestros amigos y nuestros parientes. Están vivos, pero están muertos. Tienen piernas, pero no las pueden usar. ¿Sí? Es decir, tienen vida, pero son insensibles a la verdad espiritual que les acontece. Entonces hay cierta responsabilidad de aquellos que tenemos esa fuerza para trepar, esa inteligencia para encontrar el lugar por donde entrar, de hacer uso de la fe para llevarlos a Cristo. ¿Sí? Se necesita cierta osadía, se necesita, digamos, cierta impertinencia, ¿sí? Cierto atrevimiento, ¿no? Ese atrevimiento que es capaz de despertar a un amigo de noche, que es capaz de romperle el techo. Probablemente debe haber sido la casa de Pedro, si vamos al Evangelio de Marcos, probablemente al que le rompieron el techo es a Pedro. Así que el Señor no hubo un gran problema por eso, no vemos a nadie reclamando, porque seguramente al que le rompieron el techo debe haber sido el apóstol Pedro. Esto ocurre en Cafarnaúm, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, se nos dice que esa era la base de operación. Así que probablemente el techo que rompieron era el de Pedro, ¿no? Con lo cual entonces vemos estos dos principios importantes, amados hermanos. Por un lado, no se necesita una gran comprensión tampoco de la teología profunda, sino que el hecho de ver una persona en necesidad física te debe hacer desconfiar de que probablemente esté teniendo una necesidad espiritual. Seguramente la tiene. Y por otra parte, y si la tiene, entonces puede ser llevado a Cristo. Si tiene una necesidad espiritual, entonces puede ser llevado a Cristo. Y su principal necesidad no es externamente lo que ves, es su condición espiritual. Porque aunque sus piernas le sean restauradas y sus pecados no son perdonados, con las dos piernas terminará en el infierno. A veces es necesario,
llegar al reino de los cielos significa perder una mano o un ojo. Entonces las extremidades no son lo más importante. Lo importante es la condición espiritual de la persona. Por otro lado, el versículo 20, al ver la fe, ellos dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús primeramente declara que sus pecados son perdonados antes de sanarlo físicamente para demostrar su autoridad divina. El perdón de pecados no depende de la conciencia plena del pecador, sino de la autoridad y gracia que vienen de Cristo. Cristo anticipa la necesidad espiritual del hombre y no necesita escucharlo para saber cuál es el problema de ese hombre. Amados hermanos, aunque nosotros no entendamos la profundidad de los problemas de las personas que están con nosotros, eso no importa, porque Cristo sí lo sabe. Tu responsabilidad no es entender, como los psicólogos, ¿no? Todo lo que le está pasando a esta persona, no. Eso dejáselo al Señor. Nosotros no somos psicólogos. Nosotros no somos psicólogos, somos hombres débiles y pecadores. Tu tarea no es entender, mi responsabilidad no es entender todo lo que a la persona le está pasando. Simplemente nuestro deber y nuestra responsabilidad es llevarlos a Cristo y ponerlos delante de Él. Y el Salvador va a ver sus necesidades. No necesita escucharlo demasiado, Él sabe por dónde tiene que ir. Y lo que sabía cuando vio a ese hombre es que ese hombre, recuerda una cosa muy importante, los sacrificios de toros y machos cabríos no quitaban la conciencia de pecado de la gente. Entonces probablemente el Señor tiene delante suyo un hombre que se siente y se sabe maldecido por Dios, que sabe que la maldición del pecado lo está matando y no solo lo ha dejado lisiado, sino que lo está por mandar al infierno. Y este hombre se sabe apartado de Dios, sabe que está lejos del Señor, pero ahora se lo pusieron cerca. Ahora lo pusieron cerca y tiene fe. No tiene fe para hablar, pero tiene fe para creer. Y como tiene fe para creer, tiene fe para recibir. ¿Y qué recibe? El perdón de los pecados inmediatamente. Y cuando el Señor muestra cuál es la prioridad de todo el mundo esperaba que los sane. Y el Señor los descoloca a todos y le dice, hijo, ¿no? Lo trata con mucha suavidad, lo trata con delicadeza. No hay que ser rudos muchas veces no es necesario ser rudos con los pecadores, con las personas cuando están arrepentidas, cuando son conscientes de sus pecados, no hay que ser rudos con ellos. Y el Salvador le dice, hijo, es decir, está viendo un hombre viciado, maldecido por Dios, lejos del pueblo del pacto, una persona que no se puede valer de sí mismo, escucha de parte del Salvador que le dicen, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces cuando el Señor muestra su gracia, desata la misericordia, también se desata la confrontación. Se desata la confrontación desde el versículo 21 al versículo 23. Y vemos el versículo 21, el Señor conoce los pensamientos, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Bueno, esto es lo que el Señor había estado enseñando muy probablemente y es ahora lo que pone en acción. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué pensáis vosotros? Perdón, ¿qué pensáis en vuestros corazones? No debemos pensarlo como a veces vemos esta situación y nos parece que es una confrontación muy violenta, tal vez, una confrontación frontal, digamos, ¿no? Una confrontación dura, pero acá no se dijo ni una palabra, son todos pensamientos que están en la cabeza de los fariseos. Son pensamientos que están en la cabeza de aquellos religiosos. Entonces el Señor les pregunta, obviamente el Espíritu Santo le revela al Señor esto, están pensando muy mal, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Son dos pensamientos muy fuertes. Uno es el de acusar al Salvador de ser un blasfemo, un pecado digno de la muerte, un pecado digno de la condenación popular. Y por otro lado, la causa de esa blasfemia.
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿pensáis en vuestros corazones? ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Es decir, es un modelo de enseñanza rabínica. El rabino está enseñando y les dice, y son preguntas que la gente no responde. La pregunta es para hacer pensar a la gente. Cuando se hace una pregunta, tenés que empezar a considerar lo que se está diciendo y elaborar una respuesta. Es decir, ayuda a que la gente piense. Entonces les dice, ¿qué piensan en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ellos estaban diciendo que solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Un profeta puede sanar es decir, como máximo Jesús podría llegar a ser un profeta, como los que habíamos visto en el Antiguo Testamento, pero hay una gran diferencia. Ningún profeta jamás perdonó pecados. O sea, acá vemos el Señor que va mucho más allá. Él no quiere que piensen que es un profeta, un sanador. Ya todo el mundo sabe que Él es un sanador. Todo el mundo sabe eso. Pero Él no quiere eso. Él quiere darles un correcto entendimiento de quién es Él. Él quiere revelar eso y revelándolo de una manera a través de hechos. El Señor está siendo realmente muy misericordioso con los fariseos. No solo está siendo misericordioso con este hombre, Él está siendo misericordioso con todos. Entonces Él quiere revelar que es Dios encarnado, Él quiere revelar ese misterio, que Él es el Mesías, pero de la manera más fácil posible para el entendimiento de un fariseo, para el entendimiento de una persona, que es a través de hechos, de obras, de demostraciones, de poder. Entonces el Señor les dice, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Si el Señor lo hubiera perdonado, si esto no hubiera pasado, piensen en esto. Si Él le trae el paralítico y le dice, hijo, levántate y anda, toma tu lecho y vete, no hubiera ocurrido nada de esto. Todo esto ocurrió porque el Señor pone el dedo en la llaga en el verdadero problema de ese hombre, los pecados, el pecado. Y una cosa muy importante, no solo el pecado como un mal, digamos, como una fuerza impersonal, no, el pecado que mata a la gente, que la manda al infierno, por la cual hay que morir, por la cual hay que morir. Entonces le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Si él solamente lo hubiera sanado, él lo que hubiera hecho es validar, refrendar, confirmar el hecho de que solamente él es un profeta, digamos, un sanador, un milagrero, por así decirlo, ¿no? Pero él no quiere que se queden con esa idea, entonces va más allá y ¿qué hace? Perdona pecados. Ningún profeta, los profetas no perdonan pecados, los profetas hacen milagros y hablan de Dios. Pero acá tenemos a Dios hablando y perdonando pecados y además sanando. ¿Se entiende lo que quiere decir? Está tratando de revelar su identidad incluso delante de estos hombres que son duros para creer. Pues para que sepáis, le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre, y está usando una referencia teológica muy fuerte, el Hijo del Hombre es básicamente un personaje mencionado en el libro, en el Evangelio, es decir, en el libro de Daniel, que básicamente es Dios. Es Dios. El Hijo del Hombre es Dios, básicamente, Dios mismo. Entonces dice, Él se atribuye a sí mismo. Esta es la primera vez en el Evangelio de Lucas que vemos fariseos. Entonces esta es la primera gran confrontación. El Hijo del Hombre está usando una referencia teológica, es decir, no está dejando este acto. Por eso es lo que les quiero decir, amados hermanos, que Él está siendo misericordioso con los fariseos. Él no deja esto en una escaramuza, sino que Él está buscando la comprensión teológica profunda de todos ellos. A ellos sí les explica lo que está pasando. ¿Recuerdan el Hijo del Hombre del libro de Daniel? Sí, bueno, el Hijo del Hombre, que soy yo, tengo autoridad para perdonar pecados. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decir, levántate y anda? Solo Dios perdona pecados, ellos lo saben muy bien. Entonces dice, para que vean, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que yacía,
se fue a su casa glorificando a Dios. Entonces vemos esto, amados hermanos, que realmente es una obra muy difícil. La obra del perdón de pecados es una obra que requiere la muerte, y una muerte horrible, vergonzosa, terrible, del Hijo de Dios en la cruz. El que no conoció pecado, por nosotros hecho pecado. El que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Dios, el Señor Jesucristo hace un milagro impactante, confirma efectivamente que es un hombre poseedor de un poder sobrenatural, pero no a la manera de un profeta, sino a la manera del Hijo del Hombre. Él está revelando su autoridad. Dice, y el asombro, versículo 26, y el asombro se apoderó de todos. Y es un asombro, dice, y glorificaban a Dios. Y fueron llenos de temor, diciendo, hoy hemos visto maravillas. Entonces, amados hermanos, vemos que el Señor Jesucristo pone aquello que es más importante, lo pone primero, y es el perdón de pecados. Aquellos que hemos recibido el perdón de pecados, vemos que no son personas muy sabias, no son personas muy inteligentes, a veces ni es necesario escucharlos hablar, no se necesitan demasiadas palabras, sino que la fe verdadera se demuestra con hechos concretos. Debemos tener una seria consideración del pecado. El mayor problema es el pecado, la mayor necesidad es el perdón, la única respuesta es el arrepentimiento delante de Cristo. Esa pregunta resuena, ¿qué es más fácil? Para nosotros lo más fácil parece ser resolver los problemas visibles, pero lo imposible es lo que solo Cristo hace, que es perdonar pecados. Muchos quieren a Jesús solamente como sanador de dolencias, pero no como Señor que demanda arrepentimiento. El verdadero milagro no fue un hombre caminando, sino un pecador perdonado. El paralítico se levanta y da testimonio de la obra que había sido hecha en su alma y luego en sus piernas. Él se levanta por la fe. Él se levanta por la fe y camina por la obra que Cristo había hecho en sus piernas y en su vida. Y así, amados hermanos, es con nosotros. Efectivamente, vamos a poder caminar, vamos a tener la fuerza para tomar nuestro lecho y para vivir una vida que agrada a Dios, glorificándolo. Nos vamos a levantar glorificándolo. Pero para eso hay que tener una seria consideración del pecado y hay que recibir ese perdón. ¿Sí? Hay que recibir con fe, con gozo y con alegría ese perdón y considerarlo como el bien superior que hemos recibido alguna vez en nuestra vida. ¿Sí? Este hombre seguramente que hoy se levantó, caminó y glorificó a Dios, un día probablemente no pudo caminar más y luego terminó muriendo. Pero aunque físicamente desapareció, su testimonio de fe, su testimonio de obediencia, es una lección para nosotros, de aquellas personas que aprenden a considerar correctamente cuál es el bien superior. ¿Sí? Así que terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre y te damos gracias